Hola, ¿qué tal? Continuando con la noche de literatura, esta vez vamos a leer unas cuantas páginas del libro de Trollhunters de Guillermo del Toro y Daniel Kraus, que es muy interesante. Yo ya vi la serie que está en Netflix y está muy buena. Realmente me sorprendió bastante. La vi con expectativas muy bajas, pero era Guillermo del Toro, así que las expectativas subieron un poquito más. Y cuando terminé de ver la serie me di cuenta que era una serie muy detallista, muy buena, que a pesar de que era de niños, también era para adolescentes y también era para adultos por el hecho de que metía muchos temas filosóficos y éticos y también el camino del héroe, daba consejos con sabiduría e inteligencia. Entonces, aunque fuera para niños, estaba muy bien hecha. Me causó la curiosidad y dije, esta serie es muy buena. Quizás la animación no me gustó tanto o el cómo los personajes están muy para niños, pero la historia, el cómo se cuenta, lo que los personajes hacen y lo que dicen, eso sí me gustó bastante. Y en base a eso entró mi curiosidad de a ver si había una obra literaria. Y pues sí, resultó que aquí está el libro y ya por fin lo tengo. Ya leí unas cuantas páginas y se los quería compartir. Así que vamos a leerlo y nada más déjenme compartir esta transmisión y en lo que comparto la transmisión, pedirles que si te gustan este tipo de transmisiones, también lo compartas y le digas a tus amigos que esta página publica literatura y también publica cosas de cine y si les gusta, pues adelante. Vamos a comenzar la lectura. Nada más déjenme compartir esto y en cuanto esté, empezamos. Entonces, sí, es una serie muy buena. La tercera temporada salió recientemente, entonces está muy recomendable. Realmente yo no me esperaba que fuera así. Yo dije, es una serie para niños. Y cuando vi algunas cosas que no eran para niños en cuestiones de ideologías y de creencias, fue como que, wow, 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 esta serie es más profunda. Y pues es Guillermo del Toro, hay detalles dentro de los detalles, hay el guiño, tiene el guiño característico de que siempre comen gatos, entonces hay gatos en todas partes y es algo muy notorio, son como que sellos característicos de él, entonces me gustó bastante por el hecho de que está muy detallado, es muy perfeccionista en lo que hace y también el cómo lo hace. No hace las cosas por hacerlas, sino que a los personajes les da profundidad, les da una historia de fondo. Aquí, a diferencia de la serie de Netflix y del libro, es que la serie de Netflix es otra historia diferente al libro. Por ejemplo, en la historia de Netflix, Jim, que es el héroe, vive con su mamá. En el libro, Jim vive con su papá y es completamente diferente tanto al ambiente como al entorno. Entonces, por eso mismo es que me llamó la curiosidad, cómo es que las historias son diferentes. A lo que voy leyendo del libro, la historia da un poco más de terror juvenil en el libro y en Netflix está, pues es para adolescentes, o sea, es para niños y adolescentes, es disfrutable, está bonita y es muy amigable con la serie, pero en el libro está un poquito más oscura y eso es lo que me gustó. Me gustó bastante la serie de Netflix. Yo le doy un 8.1, un 8.3, un 8.4 a la serie de Netflix de Trollhunters. Súper recomendada, muy buena. Y ahora vamos a la lectura del libro para que también acompáñenme en esta aventura que es descubrir y entrar en el mundo de un nuevo libro. Ahora sí, vamos a leer esto y vamos a empezar con el prólogo. Ok, el prólogo comienza así. A mis hijos y a la época de los sueños y la esperanza. Ojalá nos acompañe durante un poco más de tiempo. Guillermo del Toro. Para Craig Owlett. Y es desde Daniel Craig. Y ahora un poquito de troles, que es de Shalax Parashmal. El poeta Bragi Bodanson encuentra una troll femenina que le saluda con estos versos. Troll Kalag Mik, me llaman troll. Tung Shafrutunix, roedora de la luna. Aun Jotuns, gigante de los vendavales. El solar Bol, maldición de las lluvias. Bilishin Bolu, compañera de la sibila. Boro Naifradat, arpía nocturna errante. Helves Himens, dragona de pan celestial. Javad Troll Nemapat,
¿Qué sino un troll? O sea, el prólogo. La epidemia de los envases de cartón de leche. Entonces, me gustó mucho este primer capítulo y van a ver el contraste de cómo es la historia de Netflix y cómo la cuentan aquí de una manera más peculiar. Entonces, vamos a... Ahí se trabó esto. Vamos a comenzar. Sois alimento. Los músculos que utilizáis para andar, hablar o levantar un peso son medallones de carne y tendones correosos. La piel a la que le dedicáis tanta atención ante el espejo es deliciosa para los paladares adecuados, un platillo de tejido suculento, y los huesos que os aportan la fortaleza necesaria para abriros paso en el mundo crujen entre los dientes cuando las gargantas babeantes engullen el tuétano. Son hechos desagradables, pero a tener en cuenta. Y es que existen unos seres que no se esconden en agujeros, aterrorizados e impotentes, a la espera de que los capturemos y los hacemos en nuestros fuegos. Estos seres tienen sus propias maneras de dar caza a sus presas. Cuentan con sus propios fuegos, poseen sus propios apetitos. Jack Strugens y su hermano menor Jim desconocían todo esto mientras corrían en sus bicicletas por el lecho de un canal en San Bernardino, una ciudad natal en California. Era el 21 de septiembre de 1969, un día perfecto de una era desapercibida. La luz del crepúsculo se proyectaba sobre las cimas del monte Shluginense, enclavado al este de la ciudad, y desde las calles cercanas les llegaba el zumbido de los cortacéspedes, el olor de cloro de una piscina, el aroma de las hamburguesas humeantes que alguien estaba haciendo a la parrilla en el jardín trasero de su casa. Las altas paredes del canal les permitían estar eternamente a cubierto de las miradas ajenas mientras jugaban con las pistolas. Esa tarde, como de costumbre, Victor Power, Jack, enfrentaba al Dr. Jim X y zigzagueaban entre los montones de escombros, tiroteándose mutuamente con sus pistolas de plástico de juguete que disparaban rayos láser. Como de costumbre, Victor Power era el claro vencedor en esta ocasión. Gracias a su nueva bicicleta, una Sportcrest color rojo cereza, tan flameante que aún llevaba prendida la cinta con lacito del cumpleaños. Ese día ya cumplía 13 años, pero montaba su regalo como si llevara toda la vida haciéndolo, subiendo por los terraplanes de forma suicida, abriéndose paso entre las tupidas malezas que se interponían en su camino, sin empuñar el magullar a veces, cuando se proponía disparar a un tiro particularmente preciso. «No me pillarás con vida», gritó Victor Power. «Verás cómo sí», jadeó el Dr. X. «Voy a un momento». Jack, espera un momento». Jim, o Jimbo, como su hermano le apodaba, se ajustó las gruesas gafas, que estaban rotas, pero unidas por una tirita adhesiva, el puente de la nariz sudorosa. Tenía 8 años y su baja estatura no se correspondía con su edad. Se desvencijaba Swinch Armadilla no tan solo era una bicicleta inferior a la Sportcrest, sino que era una de talla tan grande para él que aún no le habían quitado las ruedillas auxiliares. Su padre le había prometido que con el tiempo crecería bastante para llevar bien la bicicleta, pero Jim seguía esperando que tal momento llegara. Entretanto, tenía que erguirse sobre los pedales para coger impulso, lo que le perjudicaba a la hora de disparar con su pistola de rayos X con un mínimo de precisión. Dr. X estaba tan poco menos que condenado. La Sportcrest se abrió paso entre un montón de basura. Jim le siguió unos segundos después, con las ruedecillas laterales chirriando. Pero entonces se fijó en el arrugado envase de cartón de leche y giró su redondo. En uno de los lados del envase estaba impreso el rostro de una sonriente niña pequeña, junto con la leyenda «Niña desaparecida». Al verlo, los pelos de punta se le pusieron. Así era como anunciaban a los desaparecidos, a los niños que se iban, y eran muchos los que estaban en paradero desconocido. El primer chaval había desaparecido un año atrás. Lo de San Bernardino se había organizado en grupos de búsqueda y rescate, y entonces desapareció otro niño, y otro más. Durante un tiempo estuvieron tratando de encontrarlos.
pero pronto empezaron a desaparecer niños casi todos los días, y los adultos no daban abasto. Eso fue lo que a Jim le dio más miedo, ver la resignación en las caras de los padres faltos de sueño. Se habían rendido a aquel mal impreciso que estaba arrebatándoles a sus hijos, y cuando servían leche a sus familiares, hacían lo posible por ignorar los rostros impresos en los lados de los envases de cartón, con aquellas palabras espeluznantes: ¿me has visto? El último reencuentro del que Jim tenía noticia establecía que los niños desaparecidos eran de 190. La cifra podía crecer disparatada, pero él veía indicios de su veracidad por todas partes. Un vallado más alto circuncidaba el colegio. Grupos grupos más nutridos de padres que vigilaban los parques infantiles, los policías que obligaban a volver a sus casas a todos aquellos niños que veían en las calles después del anochecer. Era inusual que a Jim y a Jack les hubieran dejado salir en bicicleta cuando el sol ya estaba poniéndose, pero se trataba del cumpleaños de su hermano, y sus padres no habían podido decirles que no. Jack no había perdido un segundo a la hora de añadirle una presentación puntual a su vice. Fijó mediante un alambre su radio de prestación puntual al transporte manillar rojo brillante. A continuación, la había sintonizado a todo volumen, de forma que la tarde entera había discurrido con el acompañamiento musical de las canciones más pegadizas del momento: Sugar Sugar, Hot Fun in the Summertime, Proud Mary. En principio, no parecía que tales canciones pudieran ser la perfecta banda sonora para el intercambio de disparos entre Victor Power y el Dr. X, pero de hecho sí lo eran. Mientras Jim consiguiera no pensar demasiado en aquellos envases de cartón de leche, estaba bien, podría ser la mejor tarde de su vida. Unos metros por delante, en la bici de Jack, la radio comenzó a transmitir otra canción, What's Your Name, de Don and Juan. Se trataba de una balada romántica, género que no era el preferido de Jim, pero, por las razones que fueran, el melancólico canturrear se ajustaba a la atmósfera del día que llegaba a su fin. El sol estaba poniéndose con rapidez. Al día siguiente empezaba el nuevo curso, y este sería el último recorrido en bicicleta, de poco menos de 1 kilómetro. Podía ser el fulgor final del verano antes de que las clases de otoño acabaran con él de forma inmediata, como quien apaga la llama de una vela. Con los ojos entrecerrados, Jim miró hacia el sol. Entrevio que Jack estaba pedaleando con tal rapidez que los pájaros se apartaban volando de su camino, y ya no volverían a posarse en tierra hasta que hubiera llegado a sur para invernar. Jack lanzó un grito de euforia mientras las hojas secas bailaban sobre la estela del Sportcrest. Dentro de pocos segundos, Jack iba a pasar bajo el puente viario Holland, un monolito de hormigón y acero. Un par de automóviles avanzaban por el puente, pero abajo imperaban unas sombras tan profundas y oscuras que los ojos escocían a las miradas. Jim tenía que alcanzar a su hermano. Quería volver a casa a su lado, como dos iguales, Jack y Jim Strugers, en lugar de como los consubidos ganador y perdedor, Victor Power y el Dr. X. Siguió sobre la bicicleta y pedaleó con tantas fuerzas, las ruedecillas laterales protestaron, crack, 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 pero siguió empujando con las piernas, diciendo que ojalá tuviera más largas y más fuertes. Cuando volvió a levantar la mirada, Jack se había esfumado. Jim vio que el Sportcrest estaba tirada bajo el puente y perfilada por la luz del sol poniente, con el manillar torcido y la rueda delantera girando todavía. A punto de chocar contra el puente, pedaleó hacia atrás para frenar la rueda trasera, y la Swinch patinó hasta detenerse a unos pasos de la sombra de la construcción de hormigón. Se sentó a horcajeada sobre la barra horizontal y, jadeante, trató de dar con su hermano en los rincones más oscuros. Jack, la rueda delantera de la Sportcrest continuaba girando, como si el fantasma de su hermano siguiera dándole a los pedales. Vamos, sal de una vez, Jack. No seas tonto. No vas a conseguir asustarme. La única respuesta fue la de Don and Juan. Los ecos emanaban sus dulces armonías en un lamento angustioso. Me quedé en la esquina a la espera de que regresaras para que mi corazón encontrara alivio. Eso es lo que decía la canción. Con petardeos sordos, las farolas próximas a Jim se fueron encendiendo, una después de la otra, inundado el canal con el destello amarillo de las luces de sodio, lo que significaba que ya era de noche.
No había tiempo para seguir haciendo tonterías. Si no volvemos a casa ahora mismo, papá nos dejará salir por las tardes durante semanas enteras, Jack. Jim tragó saliva, se bajó de la bicicleta, se llevó la sudorosa palma de la mano a la culata de la pistola de rayos láser y fue andando con la bicicleta hasta encontrarse bajo la oscuridad del puente. La temperatura era de 10 grados más baja. De pronto se estremeció. Las ruedecillas laterales ahora giraban con mayor lentitud, pero seguían quejándose como antes. Crack, crack, crack. La Sportcrest estaba a corta distancia delante de él. La rueda delantera empezaba a girar más lentamente. De pronto, tuvo la sensación de que aquella rueda representaba el corazón de Jack. ¿De qué? De que si cesaba en su movimiento, su hermano desaparecería para siempre. Jack, vamos, ¿te has hecho daño? Jack, estoy hablando en serio. Se encogió de miedo cuando el eco devolvió sus palabras. Las farolas amarillentas, el celo violáceo, la fría humedad, los burlones secos de su temor. ¿Cómo se explica que la transformación del sueño en pesadilla hubiera sido tan rápida? Se giró en redondo y vio pasar una sombra, y otra después, con mayor rapidez cada vez. El pecho se le hinchaba con los sollozos y tenía las mejillas ardientes de miedo, hasta que se dijo que había una dirección en la que no había mirado. Levantó la cabeza a fin de examinar la parte inferior de la cubierta del puente. La negrura era total, pero entonces la negrura oscuridad se movió. Lo hizo de forma natural, casi con delicadeza. Unas extremidades gigantescas y poderosas se recortaron contra el hormigón. Algo del tamaño de un pedrusco, una cabeza se giró hasta que Jim vio unos ojos anaranjados y ardientes como el fuego. La cosa respiró hondo y el vientre del puente pareció temblar. A continuación, exhaló y la fuerza del aire putrefacto hizo que el cuerpo de Jim se doblegara. Aquella cosa se soltó del puente, dejándose caer al suelo. La basura salió despedida por los aires, proyectando una gran nube de polvo, y Jim vio que entre los desperdicios había varios envases de cartón de leche. Entre los 3, 4, 5, revolteando y gritando en el aire de tal manera que las sonrisas de los niños desaparecidos daban la impresión de estar mofándose de sus propias muertes. La cosa se irguió sobre sus 4 patas como un oso pardo, y las farolas de la calle arrancaron destellos a 2 cuernos que rasparon el hormigón del puente. Una boca se abrió, y unos enormes dientes dispares centellaron en la penumbra. Los ojos anaranjados se clavaron en Jim, y a continuación unos brazos musculosos y largos, cual serpientes pitón cubiertas de pelaje espalmado, fueron a por él. Jim gritó. Las paredes del canal hicieron que su grito resonara 10 veces más alto, por lo que la cosa se detuvo un segundo. El chico aprovechó el momento y de un salto se sentó a carcajadas en el swing y empezó a alejarse. Al pasar junto a la bicicleta de Jack, su pie izquierdo impactó en la radio silenciando a Don Juan de una vez para siempre, y luego ya no estaba debajo del puente viario de Holland. Ahora seguía gritando y pedaleando con todas sus fuerzas. Lo oyó a sus espaldas el galopar de una cosa descomunal que estaba persiguiéndole a 4 patas como un gorila. Farfullando, aterrorizado, Jim pedaleó con más fuerzas que nunca. El chirrido de las ruedecillas laterales se convirtió en un chillido, pero la cosa estaba pisándole los talones. La tierra se estremecía al compás de sus pies monstruosos. Resoplaba como un toro, y el aire que exhalaba hedía aguas residuales. A Jim se le cayó de la mano la pistola de plástico. Nunca más iba a ver el asunto y el poderoso Dr. X. La cosa a sus espaldas rugió tan cerca que todo el cuadro de la bicicleta vibró. Las farolas proyectaron la horripilante sombra del brazo de la cosa que iba por Jim, con sus arpas largas y afiladas. El chico torció a la izquierda, saltó sobre el borde del canal, atravesó por entre las malas hierbas y fue a parar a una acera. En ella había una toma de riego para incendios pintada de rojo, como la bicicleta que le habían regalado a Jack por su cumpleaños. Oh, Jack, Jack, ¿qué le había pasado? Jim pasó junto a la boca de riego y continuó su huida por el centro de la calaza. Un coche hizo sonar la bocina y el conductor dio un volantazo para no atropellarlo. El chico ignoró los gritos furiosos, pedaleaba velozmente como lo hacía su hermano. Finalmente había terminado el aprendizaje de montar en bicicleta.
Las ruedecillas laterales se desprendieron y rebotaron en la calle, convertidas en inútiles piezas de goma. Su casa estaba ahí mismo, a unos pocos segundos de distancia, y Jim la cubrió en un instante. Ahogándose y chillando, con las lágrimas desparramándose por las mejillas, la bici dio un bandazo, subió a la acera y se estrelló contra el vallado pintado de blanco. El chico trazó una voltereta en el aire antes de ir a parar al césped del jardín, tras arañarse la cara con macizos de flores recortados por su madre con esmero. La tirita adhesiva que mantenía unidas las gafas se había soltado. El perro estaba ladrando en el interior. Oyó unos pasos, la puerta al abrirse, el ruido que hacía su madre y su padre al bajar las escaleras del porche. Jim se dio cuenta de que continuaba gritando, lo que le llevó a pensar en la bestia. Encontró las dos mitades de sus gafas a tientas y se las llevó a los ojos. Nada, escudriñó el jardinero delantero. Las tranquilas casas del barrio de las afueras, los buzones, los macizos de flores, los aspersores, no había monstruos por ninguna parte, pero había otra cosa a sus pies. Un medallón de bronce, prendido de una cadena herrumbrosa, tenía grabado un balsón inquietante, un rostro repulsivo y rugiente, una leyenda indescifrable, escrita en un lenguaje bárbaro, y una espada larga y magnífica en la parte inferior. El chico rompió a sollozar y se llevó la mano al pecho. «Jim, ¿qué pasa?». Era su madre, que cayó de rodillas a su lado y le frotó las orejas limpiándolas de tierra. Su padre llegó a continuación y arrodilló frente a él. Le sujetó la rodilla y la meneó, para que Jim saliera de su desconcierto. No hacían más que repetir su nombre una y otra vez. Jim. Resultaba horrible que ya nadie fuera a llamarle Jimbo nunca más. «Mírame, hijo», dijo su padre. «¿Estás bien? ¿Todo en orden, hijo? ¿Dónde está tu hermano?». Él roncó murmullosamente de su madre. Apuntaba que de alguna forma lo sabía. «Jim, ¿dónde está Jack?». Sin responder, el chico se echó hacia un lado, pues su padre se interponía entre él y lo que quería ver. La marca seguía siendo visible en el césped, pero el medallón ya no estaba ahí. Si es que en realidad lo había estado en algún momento. Le embargó una extraña sensación de tristeza por su desaparición y una sensación de fracaso todavía más intensa. Se desplomó sobre los brazos de sus padres, llorando, estremeciéndose, sabedor de que acababa de experimentar por primera vez la naturaleza del verdadero miedo, el dolor de una pérdida irremediable. Jim Struggles era mi padre, Jack Struggles era mi tío. La historia que acabo de contarnos no la supe sino 45 años después, cuando yo ya tenía 15. Entonces me enteré de que el tío Jack fue el último niño desaparecido en el curso de la epidemia de los envases de cartón de leche. Una epidemia que terminó con tanta rapidez como había empezado. Las porquerías destruidas se convirtió en una reliquia de familia. La había visto un centenar de veces. Cuando tenía 15 años, también me enteré de que mi padre se había pasado las décadas posteriores, su juventud entera y la mayor parte de su vida adulta visitando el puente binario Holland por las noches con una linterna en la mano, tratando de dar con pistas sobre lo que le sucedió a su hermano mayor. Nunca más volvió a saberse de Jack, como no fueran los envases de leche donde estaba impresa su sonriente cara valerosa y confiada junto a las palabras «desaparecido». Qué forma tan perfecta de describir a mi padre en los años venideros. Aquí termina en primera parte, el primer capítulo, y espero lo hayas disfrutado. A mí realmente me deja picado y me gusta mucho. Es del libro de Trollhunters de Guillermo del Toro y Daniel Krauss. Guillermo del Toro y Daniel Krauss, Trollhunters. Está mucho más buena que la serie y la serie está muy buena. Entonces se lo recomiendo bastante. Tanto la serie de Trollhunters como el libro, te lo recomiendo bastante. Hasta aquí dejamos por hoy este primer capítulo. Si te ha gustado, pues por favor házmelo saber con un like o con un comentario de que te gusta que actualice esta página con literatura, porque a mí me encanta la literatura. Entonces me gusta leer, y si leo contigo es algo más bonito porque estamos aprendiendo los dos de este mundo tan magnífico y maravilloso. Si te gusta, por favor compártelo, dale like y nos vemos hasta en un próximo capítulo. Gracias por prestarme tu tiempo y tus oídos para escuchar esto. Y hasta en otro directo y gracias. Nos vemos. Bye. Bye, bye, bye.